Lo que vamos a presentar aquí es la estrategia integral compuesta por 4 etapas. La etapa 1 es la definición y concreción de un propósito, de una meta, de un objetivo. La etapa 2 es la estructura integral única de 6 niveles desarrollada para llevar al acto cualquier propósito, para que pase de la potencia al acto, de la idea a la realización. La tercera etapa es la creación de un infoproducto para llevar este propósito como mensaje al mundo. ¿Por qué un infoproducto? Porque es escalable, sostenible, es de fácil acceso y además puede impactar prácticamente sin límites. Además, es altamente rentable. La etapa 4 es un lanzamiento exitoso. Todo producto exitoso debe tener un lanzamiento exitoso. Hablando de definir y vivir de un propósito, reunimos todas las herramientas necesarias con esta estrategia integral. Y me gustaría comenzar con la idea, en la primera etapa, al definir un propósito, es que definir un propósito y llegar a nuestro siguiente nivel son dos caras de la misma moneda. Porque definir un propósito significa buscar nuestro siguiente nivel. Y para buscar nuestro siguiente nivel debemos definir un propósito por anticipado. En ese sentido, todo comienza por un propósito. Es imposible lograr algo si no te planteas primero un propósito, una meta, un objetivo claro. Y de hecho, la meta final siempre se encuentra incluida en el propósito inicial. Cada vez que concretamos algo, logramos algo, que cumplimos algo, eso es el resultado de algo que alguna vez fue un propósito. En ese sentido, un propósito es el primer paso para lograr cualquier cosa. Cuando las personas van por su vida sin un propósito claro, el resultado es el caos. Ahora, el propósito último del ser humano es ser felices. Y resulta que esa felicidad, esa plenitud está compuesta por dos elementos. Una vida con significado y libertad financiera. Y si falta alguno de esos dos elementos, vamos a experimentar o vacío, si la vida no tiene un significado, si la vida no tiene un propósito claro, una filosofía clara, o limitaciones, si tenemos carencia económica, si no tenemos libertad financiera. Además de que con la libertad financiera podemos potenciar nuestro propósito, nuestra filosofía de vida. Es importante definir aquí que la salud también es imprescindible, pero la salud es una constante que hace posible el propósito. Pero aquí vamos a hablar específicamente sobre la estructura del propósito. En este punto es importante resaltar que, hablando de felicidad, un estudio en Harvard demostró que somos mucho más felices dando que recibiendo. En este estudio, que le entregaron dinero a personas y analizaron las personas que gastaban dinero en otras personas en relación a las personas que gastaban dinero en ellos mismos, cuando midieron la felicidad y la sensación de satisfacción, las personas que gastaban dinero en otras personas eran mucho más felices de las que gastaban dinero en ellos mismos. Y esto es muy importante cuando estamos hablando de una estructura, de un propósito rentable, por lo que vamos a ver. Porque resulta que todo propósito, todo plan, toda meta está compuesta, o toda actividad de nuestras vidas está compuesta por una esfera altruista y otra egoísta. La parte altruista es la que nos conecta con los demás, es la que busca impactar. Somos seres sociales, no podemos hacer cosas para nosotros mismos todo el tiempo pensando que vamos a tener un resultado sostenible. Si quiero dar una conferencia, un curso, una mentoría, siempre debo conectarme con los demás como un servicio a la sociedad, y a la vez es esa relación recíproca la que tengo que me retroalimenta y a la vez que incluso me puede generar rentabilidad. Ahora, el propósito egoísta, por así decirlo, que está enfocado en mí, es lo que a mí me motiva para hacer lo que hago. Entonces tenemos que, por una parte, algo me conecta con los demás en la medida que eso que doy es útil para la sociedad, y una parte egoísta, que es cuando pienso en eso, por qué me motiva a mí. Y para dejar esta diferencia clara, vamos a hacer una clara diferenciación entre lo que es el por qué y el para qué. Nuestros por qué son nuestras motivaciones, nuestro por qué es lo que nos mueve, ahí están nuestros valores, nuestras creencias. El para qué, como acabamos de decir, es lo que nos conecta con los demás, es lo que busca impactar. Podemos verlo en el ejemplo de un regalo. ¿Qué ponemos en el regalo? Para, ¿no? Para. Lo que buscamos con ese regalo es impactar a alguien. Si, por ejemplo, le vamos a dar un regalo a nuestra madre, no necesariamente tenemos que pensar en lo que nos gusta a nosotros, sino que debemos pensar en lo que le gusta a ella y en las necesidades de ella, porque en la medida que identifiquemos qué puede hacerla feliz a ella, en la medida que nos ponemos en su lugar, definimos sus expectativas, en esa medida nuestro regalo va a tener un impacto. Si pensamos solamente en lo que nos gusta a nosotros,
puede que nuestro regalo no tenga el impacto que podríamos tener si pensamos específicamente en lo que le gusta a nuestra madre o a cualquier persona en la que pensemos darle algo. Entonces, el por qué es mi motivación. Le doy un regalo a mi madre porque la amo, o este regalo es para mi mamá, para que se sienta amada, para que se sienta feliz, porque la amo o porque es el día de mi madre. Entonces, aquí podemos ver dos contextos, lo porque me motiva a mí y para mi madre. Entonces, ese regalo va a ser exitoso en la medida en que yo me ponga en la piel de la persona a la que doy el regalo. Eso es muy importante cuando hablamos de propósito rentable o cuando hablamos de vivir del propósito, porque todo esto que acabamos de mencionar se valida en una estrategia de marketing en la cual vinculamos a un elemento que se llama el buyer person. ¿Qué es el buyer person? El buyer person es una idealización de una persona conceptual a la cual yo le voy a vender un producto, un servicio, le voy a prestar un producto, un servicio, y el propósito aquí es definir en mayor medida y con mayor exactitud esa persona, sus miedos, sus frustraciones, sus aspiraciones, sus metas. Y mientras más me pongo en el lugar de la piel de mi cliente, más impacto voy a tener con mi producto o servicio. Quiere decir que en ese momento yo no estoy pensando en mí, en ese momento estoy poniéndome exclusivamente en la piel de esa persona a la que yo voy a prestar mi producto o servicio. Y en la medida en que tengo éxito en ponerme en su lugar, conocer sus expectativas, conocer sus dolores, sus frustraciones, en esa misma medida mi producto, mi servicio va a ser exitoso. Quiere decir que yo debo primero ponerme en el lugar de la otra persona y así voy a tener una retroalimentación exitosa. Aquí podemos ver cómo ese para qué que nos conecta con los demás tiene tanto éxito en la medida en que defino claramente cómo puedo servir a alguien más y no solamente pienso en cómo puedo servirme a mí mismo. Entonces me motiva servir a los demás, pero debo definir muy bien y claramente cómo voy a servir a los demás en la medida que yo aporte algo que realmente sea útil para ellos. Es por eso que todas las estrategias de marketing exitosas no se crean pensando en mí, crean pensando en este buyer person, en esta idea conceptual de esta persona a la cual va a ir dirigido mi producto o mi servicio. Aquí va teniendo sentido todo lo que estamos hablando de las dos esferas de cuando construimos un producto o servicio enfocados en nuestro propósito y cómo podemos impactar a la sociedad. Lo que concluimos es que la unión de estos dos mundos, lo que me mueve y la solución que entrego a los demás, da como resultado un propósito integral, porque es la mezcla perfecta entre motivación y servicio. Quiere decir que es el cóctel perfecto para un propósito rentable y exitoso. Esto es lo que yo llamo un propósito integral en relación a significado y rentabilidad. Un propósito integral es claro, es genuino, es rentable y con significado. Para eso es muy importante que realmente consideremos este buyer person como un ser al cual nosotros estamos entregando todo nuestro conocimiento y experiencia para cumplir realmente con sus expectativas. Si en determinado caso vemos el buyer person como un objeto de consumo, pierde por completo el significado de lo que estamos haciendo. Y aunque generemos rentabilidad, esa rentabilidad no va a ser sostenible en primer lugar y en segundo lugar no nos va a generar la plenitud, la paz, el llenado que produce una vida con significado, porque hablemos convertido toda la situación en una situación solamente de rentabilidad y no de significado. Lo que encontramos es que cuando unimos estas dos esferas, cuando logramos este propósito integral, cuando encontramos la estructura real del propósito integral, lo que sucede es que cuando te pagan por lo que amas, nunca trabajas un día en tu vida. Es como si te pagaran por comer tu comida favorita. Ahora, algo que me gustaría resaltar aquí, y que es muy importante decirlo, es que muchas personas se preguntan o nos preguntamos por qué las personas fracasan en el cumplimiento de sus propósitos. Y lo que encontramos aquí es que en primer lugar, cumplir un propósito no es fácil, ¿cierto? Y hay tres razones principales por las que las personas fracasan. El primero es la falta de claridad. Las personas no tienen un propósito claro o definido y sin claridad no hay dirección. En segundo lugar, la falta de estrategia. Incluso con un propósito definido, no saben cómo hacerlo realidad. Y un propósito sin estrategia es solo un deseo vacío, es solo un deseo que no tiene una estructura que lo sostenga, lo alimente y lo lleve a la concreción, a la realidad. La razón número 3 es la falta de plenitud. Algunas personas creen lograr la meta, pero no se sienten llenos ni realizados. Y el éxito sin plenitud es simplemente un fracaso disfrazado. Entonces, vamos a ver las soluciones a estos
tres tipos de escenarios en cuanto al cumplimiento de nuestros propósitos y nuestras metas. La solución a la falta de claridad es muy simple, es, como vimos anteriormente, la conexión de las dos esferas. Encontrar qué es lo que me mueve internamente y cómo puedo aportar con eso valor al mundo. Con esas dos preguntas empiezo a formar la estructura de un propósito que elimine la falta de claridad en mi vida. La solución a la falta de estrategia es el método probado de los 6 niveles de transformación que lleva tu propósito de la idea a la realidad. Esta estructura, como la vamos a ver en profundidad más adelante, está formada por el propósito, la identidad, las creencias, el entorno, las habilidades y los hábitos. Es una estructura integral que próximamente vamos a ver en el transcurso de esta presentación en su totalidad. La solución en la tercera situación, cuando una persona siente que cumple sus metas pero se siente vacía, es porque aún no ha conectado ese propósito con un significado trascendental, con algo más allá que sus propios deseos egoístas. Entonces, quiere decir que la plenitud se consigue cuando el propósito se convierte en servicio. Y lo sabemos por la ley de la reciprocidad. Lo que quiere decir esto es que al dar valor, recibimos valor en forma de bienestar, de abundancia, de plenitud y de salud. Entonces, cuando tu propósito es claro, tu estrategia es sólida y tu servicio genuino, cumples metas y vives en plenitud. Y con esto consolidamos la primera etapa de la estructura de un propósito, rentable.